con la pastora Kenny. Gloria a Jesús, entendido. Ok, con la pastora Kenny recibió una palabra acerca de una visión vidente, de lo que es vidente. Vamos a hablar mucho, vamos a meternos a lo más profundo. Yo y mi esposa, pues gloria al Señor, pues hemos estado muy contentos, ¿verdad? Por todos ustedes, porque yo sé que hay frutos. Bendigo la vida de Iscap, el pastor Iscap, su gente allá de Poza Rica, a Johnny, bendigo la vida de las personas que están conectadas de los Estados Unidos, México, bendigo a mi esposa, que una mujer, Dios mío, que realmente mi respeto, ¿verdad? Bendito Dios, es el equilibrio, bendito Dios, dentro de lo que es mi vida, pero también a nivel ministerial, ¿verdad? Yo sé que han sido impartidos de una manera maravillosa y formados en esta etapa, en esta jornada maravillosa. Ok, el ministerio profético y sus dimensiones. ¿Por qué le voy a hablar acerca del ministerio profético y sus dimensiones? Quiero enfocarme en dos cosas muy importantes que muchas veces el pueblo de Dios, se confunde, y cuando entra en esta confusión, el pueblo de Dios es muy fácil llevarse, o es muy fácil ser manipulado cuando el pueblo no sabe distinguir entre el don de la profecía y el profeta de oficio. El don de la profecía, el don y el profeta de oficio se parecen, pero se juzga viendo los frutos, porque el profeta no solamente se mueve bajo el don de la profecía. Cualquier persona, escuche bien esto, yo quiero que usted entienda esto hoy, que el don de la profecía es un don que es dado por gracia. O sea, que usted ve personas que ni siquiera han pasado por una formación y de repente, ¿verdad?, tienen el don de profecía, y por eso es que tienen que ser juzgados por autoridades, tienen que estar bajo autoridad para pesar, porque el don de la profecía, según la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, habla cerca de los 9 dones del Espíritu, y en los 9 dones, el don de ciencia, el don de fe, don de milagros, pero también dice, hay quienes profetizan, hablando acerca del don de la profecía. Ahora, mire qué interesante es esto. Tenemos que aprender a definir el don de la profecía y el profeta de oficio, porque es muy importante recalcar la diferencia, porque es muy importante los conceptos de que el que tiene el don de la profecía y el profeta. Es porque es muy importante, para saber de que, a pesar de que tú no eres un profeta, tú tienes el derecho, tú puedes desarrollar el don de profecía. ¿Cómo se mueve el don de profecía? Eso es maravilloso. Entonces, y segundo, para que conozcamos que hay quienes se atribuyen ser profetas y no lo son, porque se mueven bajo el don de la profecía. ¿Entiendes? Tú tienes que aprender a discernir estas dos cosas importantes. Que Dios abra nuestro entendimiento y los ojos de vuestro entendimiento. Yo oro para que culminemos, para que todos podamos culminar esta escuela, porque se va a poner un poco más intensa. Nos vamos a dimensiones. Mire qué tremendo. Cuando esto es muy importante, porque hay quienes tienen el don, pero sin formación, y esto es hay gente que tiene el don de la profecía sin formación, y esto es un peligro. Por eso, ¿por qué existe esta escuela? Esta escuela existe para formarte. ¿Por qué escuela profética? Porque la escuela profética tiene que ver con la iglesia que camina bajo el cumplimiento. Entonces, por eso estamos enseñando todos los ministerios, pastor,
¿Por qué? Porque el vela es que todos nos formemos y caminemos dimensionados. Ahora mire qué interesante. Yo me puedo mover bajo el don de la profecía. Alguien puede profetizar, alguien puede recibir visión. No significa que es un profeta. Entonces el problema de nosotros, el pueblo, es que de repente etiquetamos a personas y las llamamos profetas sin darnos cuenta que solo se están moviendo por un don. Ahora, el mover profético es muy importante conocer el don de la profecía y el oficio del profeta. O sea, son tres cosas muy importantes que vamos a estudiar para que usted pueda entender quién es un profeta. Primero, está el mover. Algunos lo llaman mover profético, el manto de la profecía. O sea, ahí se pueden mover de la profecía. Ya lo vamos a explicar. Segundo, el don de la profecía. Tercero, el oficio del profeta. Y cuartía, el espíritu de la profecía. Mire qué cosas. Son tres. Ahora, vamos a procurar tres dimensiones. El espíritu de la profecía, que es el cuarto. Vamos a ver si lo podemos lograr alcanzar, pero es muy importante hacer hincapié de las primeras tres dimensiones de lo profético. Lo vuelvo a repetir. En primer lugar, mover profético. Segundo, don de la profecía. Tercero, oficio del profeta. Y cuarto, espíritu de la el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, de la cual vamos también a aprender. Porque cuando hablemos del espíritu de la profecía, eso es algo muy poderoso, mi hermano. Por eso necesito extenderme por lo menos una hora completa para hablar acerca del espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía es mayor que el mover profético, es mayor que el don de la profecía y es mayor que el oficio del profeta, porque el espíritu de la profecía tiene que ver con la que el apóstol Juan, ¿verdad?, recibe la palabra y le dice y le habla acerca del espíritu de la profecía. Dice, y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Oh my God, ¿de dónde proviene la fuente profética? Del testimonio de Jesucristo. El espíritu de la profecía, o sea, el que no tiene a Cristo, el que no se ha formado totalmente, no puede. O sea, el espíritu de la profecía es uno de los niveles más gloriosos y dimensiones más gloriosas que puede tener un hombre. Así que no se lo vaya a perder primeramente Dios, y con el permiso de la profeta y apóstol Melania Flores, para que el lunes pueda darlo. Aleluya. Ok, entonces, el mover profético bajo el manto de la profecía. ¿Qué es un mover profético? El mover profético no depende, escuche bien, estamos comenzando ya a entrar en materia. El mover profético, en primer lugar, la primera dimensión, el mover profético tiene que ver con un manto profético. O sea, no depende de individuos o de un individuo, no es un don independiente. El mover profético es condependiente de la autoridad establecida en una congregación o en un lugar o en una ciudad.
Se lo vuelvo a repetir, porque esto es tan lindo, hermano. Usted tiene que, oh my God, esto es tan maravilloso lo que vamos a aprender. El mover profético, lo vuelvo a repetir, no, no depende de, o sea, no es un condepende o es condependiente de una autoridad establecida por el cielo en cierto lugar. O sea, es una atmósfera profética que se mueve en una congregación. Por ejemplo, cuando ayer yo estuve ministrando la iglesia apostólica profética, el pastor Norberto allí, el ministerio, ay, no, se me olvida, Barro. ¿Cómo que se llama, pastora? Sí, Barros de Dios, ¿va? Ajá, Barros de Dios. Entonces, había terminado de ministrar cuando la pastora se me acerca y me dice, Dios mío, es que aquí la unción profética se mueve. ¿Por qué, hermano? Porque los ambientes de las autoridades que Dios ha puesto en cada ministerio depende de las autoridades que dejen fluir el mover profético. Un mover profético es un mover integral, es un mover que se establece a través de la autoridad o de los padres espirituales en una iglesia, en un ministerio. Usted va a un lugar, usted entra a una iglesia y de repente usted siente esa pesadez, siente que no es ese ámbito espiritual y profético donde se mueve. Yo sé que hay a pastores, ministros, hermanos en Cristo, donde su iglesia, bendito Dios, hay un mover profético y una atmósfera profética que cualquiera puede ser lleno de esa atmósfera profética y comenzar a recibir visión y comenzar. Entonces, hay iglesias donde la atmósfera profética se establece como un manto que fluye. Entonces la gente puede llegar por primera vez allí y esta persona puede recibir visión, puede recibir lengua, puede comenzar a profetizar, pero no es porque es profeta ni porque tiene un don, sino que se metió bajo el manto de la unción profética que carga ese ministerio. Dios mío, no hay una cosa más linda que el mover profético en los ministerios integralmente. En el caso también del ministerio Redime, Familia Redime, donde nosotros vamos a predicar en el Congreso de Mujeres. Dios mío, esto va a estar poderosísimo. También es un lugar muy profético. Tú entras ahí y tú sientes una atmósfera. No vas a tener que aprender a romper como predicador la atmósfera, porque la atmósfera está hecha. Entonces, ese es el mover profético. Ahora, mira qué interesante es esto. Si usted ve en Primera de Samuel, yo siento algo poderoso de parte de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 10, la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 10, que habla acerca, mira qué interesante es esto, acerca de una compañía con la que venía el profeta Samuel bajando, él, en Primera de Samuel capítulo 10, él venía bajando de la cima y él venía profetizando. ¿Quién venía profetizando? El profeta Samuel. Dios mío, con esa compañía de Nayot, con esa compañía profética. Por eso la gente, mire, la gente no puede creer, porque hay mucha gente que critica la escuela profética, pero que los dones son dados por Dios. Sí, claro, los dones son dados por Dios, pero la formación profética es la facultad que Dios le da al profeta, al pastor, al maestro, para formar a aquellos que no han sido formados. Yo puedo tener el don sin formación y eso es un peligro. Entonces el profeta Samuel, tanto como Elías y tanto como Eliseo, tuvo una compañía, tuvo una escuela profética, tuvo la famosa escuela Nayot. Mira qué tremendo es esto. Ellos
transformaban a los hijos de los profetas. En cierta ocasión, entonces, el profeta Samuel, el que ungió a Saúl como rey, el que ungió y el que habilitó el llamado en David, venía con esa compañía de profetas. Ya se imagina usted, algunos, me imagino que venían adorando, venían cantando una unción profética, bajo el manto profética, venían adorando y comenzaban a profetizar una gloria. Y de repente el rey Saúl se los encontró. ¿Y sabe qué pasó? Usted lo va a leer ahí con mucho detalle. Dice que Saúl se encontró, el rey Saúl, y cuando miró a esta compañía, algo entró en él, y aunque no era profeta, comenzó a profetizar. Ay, Dios mío. Y eso es lo que sucede cuando tú entras en una iglesia que camina bajo estas atmósferas proféticas. Eso es tan lindo. Esto es tan hermoso. Profética. Nosotros somos un ministerio en Tegucigalpa y que estamos situados en el lugar de Comayagüela, un lugar muy difícil, muy duro por un principado que se llama religión. Allí apedrean a los profetas, apedrean a los apóstoles, allí deshonran los mantos, pero Dios nos llevó a ese lugar inhóspito, mi querido hermano. Pero cada persona que pone su pie allí en ese lugar, Dios mío, desde que comienza la adoración, es imposible que no experimente una visitación de parte del cielo. Yo declaro y oro que las iglesias comienzan a entrar en un mover poderoso profético como nunca, y que seremos dimensionados para dimensionar a aquellos que necesitan ser dimensionados, que necesitan ser dimensionados. Dios mío, yo siento a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, este es el mover profético. La segunda dimensión es la dimensión del don de la profecía. Esa es la segunda dimensión, que es el don de la profecía. La profecía activa es el don de la profecía activa por medio del Espíritu Santo. Es un don activo por medio del Espíritu Santo que mora, por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. O sea, pastor, puedo tener el don de profecía aunque no sea profeta. Sí, lo puede tener. Recuerde usted que también es Moisés dice que partió sobre los 70. Uy, Dios mío, los 70 reclamándole con él. Le dijo, Señor, pero ¿qué pasa? Moisés le dijo, todos están profetizando aquí, pon orden. Y le dijo a Moisés, ¿qué de ti? Para mí y mi deseo es que todos profeticen, dijo Moisés. Podemos profetizar, claro, ¿bajo qué? Bajo el manto de la profecía, bajo el poder, bajo el mover de la profecía, pero también bajo el don de la profecía. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Escuche bien esto, mi querido hermano, y escriba ahí. Los frutos del Espíritu Santo es el que se encarga de manifestar los frutos, que son 9 frutos del Espíritu Santo que menciona el libro de Gálatas, ¿verdad? El capítulo 5, 6 en adelante. Pero los dones del Espíritu también son manifestados por el mismo Espíritu, que son 9 dones. Y dentro de esos 9 dones es el don de la profecía. Están los frutos del Espíritu, pero también están los dones del Espíritu. Dios mío, usted tiene que entender algo, que el don significa un regalo inmerecido a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora les tengo una noticia: el don de la profecía se puede desarrollar en una magnitud. Usted debe de desear los dones, mi querido hermano. Si imagínese usted que Corintios, que no había entrado en una madurez poderosa, que no había todavía entrado a la madurez que necesitaba entrar, pero eran gente que anhelaba los dones. Pablo dijo en 1 Corintios
capítulo 10, no ignoremos acerca de los dones, porque es necesario para la edificación de la iglesia. Dios mío, mire qué impresionante es esto. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y esto tómelo como un rema para ustedes de hoy en adelante, para que comience a activar esos dones del Espíritu, mi hermano. El mismo Dios de ayer, de hoy, es el mismo Dios también. Gloria al Señor, que puede revelarte, que puede manifestarse a tu vida de una manera maravillosa. El mismo que se reveló a la iglesia de Corintios con los dones espirituales es el mismo de hoy. ¿Quién dice que eso fue en la era pasada? Algunos dicen por ahí que fue, algunos herméticos dicen que los dones fueron para capacitar a la iglesia en aquel tiempo y empoderarla por la necesidad que no se había predicado el evangelio y que era primera vez. Dios mío, es una mentira más grande, y eso mantiene bajo estupor a muchos ministerios que no se mueven los dones del Espíritu. Tenemos que sacudirnos. Por eso es que Cristo no viene, porque la posición de la iglesia está en una iglesia estupor, una iglesia en un sin movimiento, en una iglesia que sustituyó los dones, sustituyó el mover del Espíritu Santo por la agenda, hermano. Mire, ay Dios mío, siento a Dios. Nosotros como padres espirituales, como pastores, tenemos que dedicarle al tiempo al Espíritu Santo. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que cultivar a la gente, a meterse con Dios, a meterse en ayuno, a cultivar los dones, a impartir los dones por imposición, sea por imposición de mano o por manifestación directa del Espíritu Santo de Dios. Algo se tiene que activar en nosotros, porque estamos en los últimos tiempos y los dones son muy importantes. Pablo dijo en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y mire lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Le hago una pregunta. ¿Usted realmente le ha puesto atención a los dones? Porque Pablo no sé de Corinto diciendo, no quiero que ignoréis. Esta palabra, cielo y tierra pasará, pero la palabra permanece. Dios te está diciendo, hijo mío, no ignoréis. Estamos hablando de los dones. Miren qué interesante es esto, Dios mío. Tenemos que ser partícipes entonces de los dones. Cuando hablaba la palabra no ignoréis, es no pases por alto. ¿Sabes cuánto el Espíritu Santo anhela manifestarse en tu vida? Decía el pastor y profeta Henry Montero cuando nos sentábamos hace unos días en una visita que tuvimos con él. Yo he visto gente llorando cuando se le pierde un dinero. He visto gente llorando cuando se le pierde algo valioso. Pero pocas personas he visto llorando porque pasión y la comunión del Espíritu Santo. Amado, no ignoremos, no pasemos por alto. El Espíritu Santo está dispuesto a manifestarse. ¿Cuántos dones hay? 9 dones, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo revela a través de la palabra del Señor. Mira, amados hermanos, es increíble, increíble. ¿Por qué? Porque bendito Dios, está el don de lengua, está el discernimiento de espíritu, bendito Dios, está las lenguas, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Dios mío, cuando alguien habla en lengua y otro interpretarlo, que eso es poderoso. Eso se debe de volver natural en la iglesia. Y Dios, oh santo, rey, bacau, soa alma, que venga una unción especial, poderosa, gloria a Cristo Jesús, de activación de dones, de interpretación de lengua, pero todas las hace con el mismo espíritu. Mire qué tremendo es esto. Entonces, ahí habla también en el versículo 10, al otro de hacer milagros, al otro profecía y el otro discernimiento de espíritu. Entonces, uno de los dones que habla es el don de la profecía, mi querido hermano. Entonces, el don profético
Ahora, es muy importante que cuando el don profético comience a ser manifestado en su vida y ser desarrollado, yo le recomiendo a los pastores y les recomiendo a ustedes, si que en algún momento ustedes reciben, ya les voy a explicar cómo se manifiesta el don de la profecía, si algún momento ustedes reciben a través del don de la profecía, no se queden con eso, hermano. ¿Quiere desarrollarlo? Vaya donde su autoridad, vaya un mentor, vaya un consejero, vaya una persona espiritual y que le explique, que le imparte. Lo más recomendable es que usted se acerque a los pastores para que los pastores le guíen, oficialicen, ¿cómo se llama? Cubran, oran y unjan su vida para manifestar y desarrollar ese don, porque todo don de profecía, tanto hasta la misma palabra profética del profeta, debe de ser juzgado por uno o dos profetas. Entonces el don profético debe de ser juzgado por las autoridades eclesiásticas. Entonces se manifiesta ese don de varias maneras y muchas formas. Como en primer lugar el don de la profecía, hermano, se manifiesta a través de sueños. Cuando viene sueño, cuando vienen sueños sobre su vida, ¿cómo usted va a desarrollar el don de la profecía, hermano? Una de las cosas que nosotros aprendimos con la profeta Nerea de Osorto, que Dios bendiga, en la escuela profética que tuvimos el 2001, 2002, es que siempre ella decía, usted tiene que dormir con un cuaderno y con un lápiz, si no hay expectativa. ¿Ah? O sea, amado, ¿para qué son los sueños? No, para descansar. No, hermano, los sueños Dios los usó para hablarle a los reyes en la antigüedad, a los profetas, y hoy sigue hablando a través de los sueños. Yo tuve un sueño hace unos días, entrando a Coatzacoalcos, muy cansadito. Solo entré, mire qué bonito es, a la casa de los pastores, pastor Norberto y Kenny, y allí tuve una visión, un sueño, donde miraba niños en las calles, pero atendaladas, no estaban jugando, hermano. Algunos estaban sin ropa. Parecía que era tan fuerte la mortandad que los padres todavía no podían darle sepultura, no podían, era tan fuerte, hermano, ese sueño, hermano. Y yo le decía, yo buscaba la palabra desesperada, le decía, Señor, ayúdame, Padre, revélame, porque yo no fui avisado por esto. Señor, ¿dónde dice la palabra acerca de esta gran mortandad? Señor, tu palabra dice que iba a haber hambre, terremoto, guerra, la luna se convertirá en sangre, pero esto yo no lo había visto, no lo había registrado en la palabra. Miraba niños de 8 años a 12 años, hermano, muertos. Y miraba que era un virus y el mundo y el alboroto, hermano, en el mundo. Hermano, yo le dije, yo orando al Padre, le decía, Señor, pero ellos son la promesa de Joel capítulo 2, 28, donde dice que tú derramarías de su espíritu y que iban a profetizar. Y de repente, mi hermano, se abrió la tierra y miré un ser maligno, hermano, vestido con una vestidura egipcia, como un faraón, con una mitra, una barba larga y, hermano, con los ojos llenos de fuego. Su barba era como entrelazada, como una trenza. Tenía barro, tenía bronce y tenía hierro. Y mira qué tremendo. Y me dijo el Señor, mira, me dijo el Señor, así como el faraón levantó un edicto en aquel tiempo para matar a los niños hebreos, Satanás viene con todo. Y yo miraba la luna de sangre, hermano. Y miraba, usted sabía que detrás de una luna de sangre, la gente dice, ay, qué bonito, y yo miré en el muro de una muchacha que decía, mi amor, te dedico la imagen de eclipse total del amor. Imagínate, hermano, si la gente supiera que tras una luna de sangre son potestades demoníacas que se sueltan sobre la tierra, hermano. Juicios terribles, hermano. Hermano, y me dijo el Espíritu Santo, el enemigo, escuchen bien esto, y yo quiero que ustedes corran la voz, hermano.
y hagan lo que el Espíritu Santo habla. Se lo digo como profeta de Dios. No me gusta ser un profeta de esos que de repente publican las cosas por el Facebook y para buscar fama. No, 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 hermano. Porque esto es delicado, hermano. Que brille Dios. Pero lo que les voy a decir ahorita es algo fuerte, hermano. Sabe, el Espíritu Santo me dijo, y esto me dijo, es el Espíritu, una potestad que será desatada a través de un virus que matará a los niños. Y me dijo, ¿y sabes cuáles son? Me dijo. Es porque Satanás sabe que uno de los mayores avivamientos para la última cosecha final es el cumplimiento de Joel 2:28, donde él derramaría, donde miraremos a nuestros hijos de 8, 7 años, de 9, profetizar viendo visiones, mi hermano. Oh, Bacámara Bausai, y hay un decreto de muerte sobre esta generación. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La visión más clara es la visión de noche, y ese es el don de la profecía, que usted puede recibirlo, Dios mío, pero siempre tenga un lápiz y un papel, no ignore, no pase por alto los sueños, mi hermano, escriba, y mientras usted más escriba, Dios le mirará la fidelidad que usted tiene, hermano. Yo he visto gente, y yo he visto gente, amado, y yo soy testigo, mi esposa tiene profecías, visiones que ella ha recibido, hermano, en cuadernos, hermano. En cuadernos, hermano, que hace años, y cuando ella vuelve a abrir, dice, wow, estamos dentro del cumplimiento. Impresionante, hermano. Hermano, no ignoremos acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces el Señor me dijo que teníamos que ungir. Entonces el 1 de junio, nosotros, el domingo que yo ya esté en Honduras, ya convocamos a la gente en ayuno, oración, clamor, pero vamos a orar por los niños, vamos a ungir a los niños con aceite. Usted, gloria a Cristo Jesús, como madre, como padre, unja a su hijo, y usted dígale, usted es parte de esta generación, va a cumplir con el propósito. Ellos son parte de la segunda venida del Señor. Ellos mirarán cosas que las generaciones no pasaron, no miraron. Ellos son parte del cumplimiento profético. Ellos son parte de lo que Dios habló de estos postreros tiempos. Unjámoslos con aceite, cubrámoslos en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a levantar un ejército. Y Dios me decía también, levanta un ejército de niños. Levanta un ejército de niños, me dijo el Señor, en oración. Enséñales a orar, que las maestras de escuela dominical se empoderen para enseñarles a orar. Mi hijo el Señor enseña a esta generación, a los niños, a empoderarse en la intercesión, porque yo voy a levantar un ejército de niños que oren por la gente. Mire, hermano, hay algo grande, poderoso viene, y Satanás y la potestad. Y mira, y de repente me compartieron unos videos ahí, bendito Dios, que hablaban acerca de lo mismo cuando yo traté de poder impartir y manifestar este sueño. Entonces los dones son tan importantes para estos últimos tiempos, hermano, para que el pueblo no pueda vivir y caminar ciegamente. También el don de la profecía, escuche bien, se manifiesta a través de la impresión. Algunos lo llaman, o yo lo llamo también, percepción espiritual. Es una cierta sensación. Quizás no lo escuchas, quizás no lo ves, quizás no se te revela, ay Dios mío, en visión o a través de profecía por medio de otros, pero sí tienes la percepción. Mire, este don es impresionante, la profecía. Es como cuando tú de repente vas y entras a uno, para que necesitamos desarrollarlo. De repente tú sales de tu lugar de confort y vas a una ciudad, y cuando vas tú entrando a una ciudad, hay vórtices, puertas, portales
lugares de concentración, de portales de demonios, lugares de mucha actividad ocultista, y de repente tú sientes aquello y comienzas a sentir un dolor de cabeza, comienzas a sentir mareo. Ay, es que la presión, no, hermano, si tú eres un hombre espiritual o una mujer espiritual, tienes que entender que ahí hay una potestad. Lo que pasa es que como no hemos desarrollado la percepción espiritual, hay gente que dice, pero qué incómodo me siento aquí, yo no sé, yo aquí no siento que no soy bien recibido. No, hermano, son los demonios, son espíritus, son lugares. Entonces necesitamos esa impresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermano? Pedirle al Padre, hermano, que Él nos dará sin excepción, nos dará sin gloria a Cristo Jesús. Él nos dará si nosotros le pedimos. Necesitamos desarrollar este don, hermano, a través de la percepción espiritual. Son estas sensaciones que nosotros podemos, en las que podemos discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos en el nombre de Jesucristo. Esto lo necesitan los intercesores, esto lo necesitan los adoradores. ¿Por qué? Porque cuando el ambiente es pesado en una iglesia, lo que sabemos es decir, ay no, es que no fluyen los de la alabanza, ay no, hermano. Si usted es un intercesor dentro de la iglesia y usted siente pesada la atmósfera, es una percepción espiritual, es un don que Dios le ha dado, que no se lo ha dado a otros, porque hay personas que están en la iglesia, se mueve el espíritu y no se mueva, la atmósfera esté pesada y no esté pesada, ellos igual, ellos, ¿me entienden? No sienten nada. Pero usted cuando sienta sensibilidad en el espíritu es porque usted tiene ese don. Dios mío, hay alguien que puede decir amén en esta hermosa noche. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. No me había percatado, estaba tan emocionado ahorita. Una pregunta, profeta. Es Sí, aquí dígame. donde entra el éxtasis. Ajá, sí. Fíjese que qué bonito, hermana. Gracias que me recalcó eso, porque ahí va. Mire qué interesante es esto. Cuando yo estoy hablando de la visión literalmente, es porque cuando yo les decía que podemos cerrar los ojos, pero llega un momento donde el don de la profecía a través de la visión se puede desarrollar. Ok, se puede desarrollar a la dimensión más poderosa, que es el éxtasis. El don de la profecía te puede llevar. Ahora, ¿qué es el éxtasis? Lo que dice la pastora Kenny. La Biblia dice que Pedro contemplaba una visión y en un éxtasis. Éxtasis cuando tú experimentas salir hasta de tu propio cuerpo. Sales de tu cuerpo. Sales de tu cuerpo. Ya no está tu cuerpo allí. Y tú vas y entras a un lugar y eres transportado a otro lugar. Dios mío, esto está fuerte. Lo que dice la pastora Ken. Entonces, mira qué tremendo. Y dice que Pedro pudo ver que un lienzo, y ahí venían animales cuadrúpedos, y dice, eso está en el libro de Hechos, creo que está, si no me equivoco, capítulo 10, no me acuerdo, pero dice que la unción cayó sobre él en un éxtasis, y dice, y el Dios le dijo, ve y come, y Pedro le dijo, no, Señor. Entonces Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo santifico. Entonces lo que le estaba revelando es que tenía que ir a visitar una familia mientras él estaba recibiendo, experimentando este éxtasis. También, bendito Dios, allá Cornelio estaba experimentando una visión. Estaban comunicando, eran los celulares de aquel tiempo, el éxtasis, la visión. Dios mío, ahí no había celular, no había cómo comunicar. Imagínate qué tremendo. Ahora, escuche bien, me puede llamar loco, hermano, lo que les voy a decir ahorita. Que tenemos que estar preparados para el avivamiento que viene sobre toda la faz de la tierra. Pero habrán momentos, hermano, donde será tan fuerte
las limitaciones y situaciones antes de su venida, pero que tendremos que utilizar los dones sobrenaturales, donde seremos traspuestos de un lugar a otro, hermano, donde seremos llevados en el Espíritu. Hace unos años yo tuve una visión en que vi una persecución y de repente miraba mi familia y venían unos militares a botar la puerta porque nos llevaban cautivos. Y en eso nos pusimos a orar. Mis hijos estaban grandes y nos pusimos a orar en la casa y de repente y los militares entraron y no nos encontraron porque nosotros estábamos en el aire. Ahora, mira qué interesante. Elías fue traspuesto. Felipe, después de bautizar el etíope, fue traspuesto. Ahora, todo comienza siendo fiel con los dones, hermano. Si no siquiera creemos en el don de lengua, ¿cómo vamos a creer en esas cosas? No, es que es algo, no, pero es que esas cosas pasadas, no, hermano, yo sigo creyendo en un Dios sobrenatural. No sé usted, pero vienen tiempos de mucho avivamiento donde la vida de nosotros va a cambiar, hermano, porque nuestra verdadera imagen es seres espirituales. Somos seres espirituales puestos en un cuerpo, hermano. Ay, Dios mío. Somos seres espirituales puestos en un cuerpo y nada le cuesta a Dios sacarte de ese cuerpo y llevarte a través del éxtasis a contemplar cosas impresionantes como lo dijo Pablo. Pablo dijo, Señor, yo no sé si en vida, yo no sé si no sé cómo, pero conozco un hombre que llegó al tercer cielo y conoció cosas inefables que al hombre no es lícita, no es lícita hablarlas, que hasta el mismo Pedro en el último libro de Pedro, del último libro, dijo Pedro, hay cosas que el apóstol Pablo habla que ni yo mismo lo entiendo, porque recibió revelaciones. Pablo, ¿sabe cuántos estuvo en Gálatas? El libro de Gálatas, él testifica que estuvo 3, dice que él procuró no consultar con carne, no consultar con el hombre. Él quiso una revelación divina de Cristo. 3 años en Arabia, eso está en Gálatas capítulo 1 y 2. 3 años en Arabia, 3 años en el desierto, hermano, solo. Y es ahí donde experimentó a través del éxtasis la cena del Señor. Pablo nunca caminó con el sol y él se sentó. Óigalo bien, qué poderoso esto, hermano. Se sentó con Jesús y se sentó con los discípulos, hermano. Que Pablo no estuvo en la última cena en cuerpo, pero sí lo estuvo en el espíritu a través del éxtasis. Dios mío, que Dios te lleve, imagínate que te lleve y te dice, te voy a dar el privilegio de que estés conmigo en la cena del Señor. En la última cena que tu hermano me dice, ahí vas a estar tú. Permítanme lo que les voy a decir, pero es que a través del éxtasis, los dones, hermano, permítame lo que le voy a decir, hermano. Esto tiene que ser, y tolere mi locura, como dijo el apóstol Pablo, a través del don del éxtasis. Ese es como cuando Dios nos mete en una cápsula del tiempo, hermano, y nos puede llevar al pasado y nos puede llevar al futuro y nos puede llevar donde Él quiere. ¿Sabes por qué? Porque Dios es eterno y Él no está sujeto a pasado, ni a tiempo, ni a materia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Quién eres tú? ¿Eres un hombre carnal? Entonces estará sujeto en materia, estará sujeto a materia, al tiempo y al espacio. Pero cuando tú permaneces más en la presencia de Dios, Dios te va a permitir a salir de tu confort, del espacio, del tiempo y la materia. Yo profetizo en el nombre de Yeshua HaMashiach que Dios hará cosas sobrenaturales en tu vida que jamás había experimentado. Que el don de la visión comienza a desarrollarse y activarse en tu vida y comienza a experimentar algo maravilloso más allá de lo que tú has estado experimentando. Dios mío, la gloria del Kama Sheima. Se trama.
siento a Dios, poder del Espíritu Santo venga sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo y que Dios traiga un nuevo tiempo de avivamiento. Ok, también está en medio del don de la profecía está el don auditivo, que es el don, perdón, sí, es la voz audible. Dentro del don de la profecía está la voz audible, que es escuchar auditivo, la voz del Espíritu Santo, literalmente escuchar la voz de Dios. Es literalmente escuchar la voz de Dios, hermano. Literal, no le estoy hablando, es literal, hermano. No es esa imaginación, no es una percepción. Entonces, ese es un don lindo, escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Algo dulce, algo poderosísimo, hermano. Algo sobrenatural, hermano. Eso es lindo. He tenido experiencias muy lindas donde he escuchado la voz del Espíritu Santo, literal en mi oído, cuando me habla. Yo sé que algunos de ustedes lo han experimentado también. Es tan dulce, hermano. No he comparado hasta el día de hoy una voz tan linda como la voz audible del Espíritu Santo. Yo recuerdo que estaba joven por primera vez cuando la escuché, porque me sentía débil, sentía que no podía seguir en las cosas de Dios. Estaba jovencito todavía en las cosas de Dios y empecé a orar al Padre. Decía, Señor, ayúdame, no quiero perderme, no quiero regresar al mundo. Y entonces, ¡pum!, de repente una voz audible que me habló y me dijo, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Dios mío. Uf. Yo quedé viendo por todos lados, hermano, asustado, hermano, pero al mismo tiempo, ¡qué voz! Y estaba con algunos hermanos ahí, le dije, mi hermano, escuché a alguien hablar, no sé si, no, yo aquí nadie ha hablado, la voz del Espíritu Santo. Me fui con el pastor emocionado, le dije, pastor, mire que escuché una voz que me dijo, en lo poco me fuiste fiel, mucho, ni siquiera sabía que existía ese versículo bíblico de la Biblia. Me marcó para siempre. La voz audible es increíble. La otra que cabe dentro del don de la profecía es la palabra de conocimiento y de ciencia. Es la palabra de conocimiento y de ciencia. Ahí está el don de la profecía. O sea, que cuando Dios te da a conocer cosas profundas, cuando Dios te revela cosas por medio del don de la ciencia, del conocimiento, pero es como un discernimiento que tú tienes, ahí se manifiesta el don de un discernimiento, disciernes. La persona está hablando, pero tú estás discerniendo la intención del corazón de la gente. No, es algo increíble. Ahora, aquí termino con el don de la profecía. El don de la profecía es dado a los hijos de Dios para edificar la iglesia. Nunca se le olvide esto. No es para destruir. Si Dios te da una profecía, es para tres cosas: para exhortar, consolar y edificar. ¿Verdad? Es para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, el don profético es solamente cuando Dios habla. El don profético es como cuando Dios habla o quiere transmitir un mensaje específico. Ahora es algo tremendo también lo que les voy a decir. De repente, hasta las mulas tienen el don de la profecía, las usa Dios para dar un mensaje específico. Entonces vino en aquel momento Balaam y que no hallaba qué hacer y estaba entre dos caminos y quería tomar el camino de la seducción, el camino del torcido. Pero como no había nadie ahí a quien usar Dios, tuvo que usar a la mula y la mula le habló a Balaam y le dijo, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que nos cuidemos como vasos primero, ¿verdad? Y que no le demos, o sea, que no nos vanagloriemos, sino que siempre le demos la gloria al Eterno y que seamos formados en Él. El oficio del profeta, usted lo va a ver en Jeremías. Ahora, aparte del don de la profecía, el segundo, la tercera dimensión, no me voy a alargar mucho, el tiempo se ha ido, pero mire qué interesante es esto. Usted lo va a ver
en el libro de Jeremías y va a ver usted, gloria a Cristo Jesús, que Dios, ¿cómo se llama? Lo llamó en primer lugar. Ahí están muchas características para que usted pueda conocer. Jeremías capítulo 1, usted va a ver la característica de un profeta verdadero. Un profeta tiene bien ejercitado el don de la profecía. Entonces el profeta de oficio no tiene un don. Él es profeta desde el vientre de su madre. El verdadero profeta viene del vientre de su madre. Por eso, increíble, porque en el vientre de Elizabeth saltó Juan el Bautista cuando en el vientre de María, gloria a Cristo Jesús, portaba el Mesías. María visita a Elizabeth y el vientre comienza a saltar. ¿Por qué? Del vientre, Juan el Bautista ya venía con esa unción profética. Al pastor se le comisiona, al apóstol se le comisiona, se le unge como apóstol. Al pastor se le unge como pastor, se le comisiona como pastor. Al evangelista se le comisiona, se le unge como pastor. Al maestro se le unge y se le comisiona como pastor. Pero al profeta se le reconoce, no se unge, porque él ha sido ungido desde el vientre de su madre. Entonces yo he visto algo poderoso esto, que es tremendo esto, hermano. Profeta se le reconoce porque bajo autoridad se le reconoce como profeta, ¿verdad? Delante de la congregación para que la gente pueda saber que él está bajo autoridad también. Porque aunque puede ser profeta ante el vientre de la madre, tiene que estar sometido bajo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces el profeta imparte, revela lo sobrenatural, es formado desde el vientre de la madre, tiene un carácter increíble formado, transforma atmósferas sobrenaturales, le revela los diseños del cielo para traerlos a la tierra. Está sujeto a cobertura. El profeta camina bajo cielos abiertos, pero también el profeta descubre pozos para abrirlos. Mis queridos hermanos, qué poderosa tiempo que pasamos en esta hermosa hora. El enfoque que más en la que Dios, el Espíritu Santo me llevó fue acerca del don de la profecía. O sea, aquí tenemos que romper la agenda y Dios me guió por esa parte porque sé que vamos a ser activados. Pero también yo sé que muchos profetas van a florecer y se darán cuenta que han sido llamados del vientre de la madre.